Buenas, estamos aquí en otra actividad de Art Photo Barcelona en colaboración con Fiebre Photobook y vamos a hablar de dos autores que tienen relación con los dos festivales, cada uno con uno, ahora veremos cómo. Y bueno, empiezo presentándolos. Eric Stani nació en Girona en el 83. Según el currículum que tengo es docente y fotógrafo y es el ganador del visionado de Art Photo Barcelona del año pasado. Y este año tiene una exposición en la feria online y en la física también, si no recuerdo mal. Sí. Y además es el ganador de una de las becas de la 15ª edición del Fórum Fotográfico Ambasté y ha estudiado en Fuga y en el Observatorio, dos escuelas de Barcelona que creo que también participan en Artfoto. Por lo menos Fuga, bueno, no sé. Y también quiero presentar a Juan Orrantia, que nació en Bogotá en el 75, vive ahora en Johannesburgo, en Sudáfrica, es fotógrafo y de su trayectoria podemos destacar que tiene un máster en Bellas Artes por la Universidad de Hartford, es doctor en Antropología Visual por la Universidad de Yale y es el ganador del Fibre Dami Award del año pasado y por eso está aquí, porque dentro del premio forma parte de presentar el libro en Art Photo Barcelona, que iba a ser antes de iba a ser en mayo, pero bueno, debido a la pandemia lo hemos ido retrasando y al final va a ser online. Y aparte de esto, también es el ganador del premio del libro 2019 del Centro de Fotografía de Montevideo, que estamos deseando ver esa publicación. Y no me enrollo más, os dejo con sus presentaciones y si queréis empezamos por Eric, por seguir el protocolo. Vale, pues hola Juan y hola Olmo. Y gracias Olmo por la presentación y gracias también a todo el equipo de Fiebre y de Artfoto por hacer esto posible. Para mí es un privilegio estar aquí con vosotros dos hablando. Mi trabajo se llama Del que pasa fora, que vendría a ser de lo que pasa fuera, y la intención hoy no es tanto hablar del trabajo en sí, sino de las ideas que pone en juego el trabajo, ¿no? Y por eso os voy a mostrar algunas fotografías del proyecto, pero también textos e imágenes que forman parte del proceso de trabajo, ¿no? Y imágenes de la exposición que hicimos en Canvasté, porque el trabajo se acabó de formar conceptualmente en base a esa propuesta expositiva. ¿Me veis bien y me veis bien, supongo? Si no decís nada. Sí, ¿eh? Vale. Empiezo compartiendo... Vale, empiezo con esta pieza del trabajo, que es la construcción de un alfabeto, porque creo que aborda así literalmente la cuestión del lenguaje, que creo que es el núcleo del trabajo. Yo creo que las imágenes de este trabajo y al fin y al cabo todas las fotografías son ante todo una reflexión sobre ellas mismas, ¿no? Una reflexión sobre el lenguaje y sobre el medio fotográfico. Y en este sentido supongo que Del que pasa fora es un intento de pensar en cómo vemos el mundo, ¿no? Y de pensar qué papel juegan las imágenes y la tecnología por donde operan estas imágenes en este gesto de ver el mundo. En parte esto es de lo que habla Flusser aquí, que dice que las imágenes no son intermediarias del mundo, sino que las imágenes son intermediarias entre el mundo y los hombres y que el hombre accede al mundo a través de las imágenes que le permiten imaginarlo, ¿no? Y que sirven como mapas, se convierten en pantallas y los hombres empiezan a vivir en función de las imágenes que crean. El otro día me preguntaban cuál fue la idea inicial del proyecto y la verdad es que el proyecto no nació de una idea, sino que nació de un gesto. El proyecto nació del gesto de ponerme delante de la ventana y fotografiar lo que veía afuera, ¿no? Sin una idea previa y antes del confinamiento. Esta es la ventana de donde han salido todas las fotografías del trabajo y es de este gesto de fotografiar desde la ventana o de la inercia de este gesto donde lo que genera las ideas del trabajo y no al revés. Ponía esta imagen porque es la primera fotografía que se conserva y también está hecha de una ventana y creo que esto ilustra bien la estrecha relación que han tenido históricamente ventana y fotografía, ¿no? Y creo que es porque las dos trabajan desde la limitación
Y a mí lo importante de fotografiar desde la ventana es que precisamente me ha obligado a trabajar desde la limitación, ¿no? Me ha permitido, o sea, ha limitado el trozo de realidad que podía ver, y esto me ha forzado a concentrar la mirada entre esos límites y de algún modo ha hecho que la mirada se volviera más profunda. Y todo esto de algún modo, o sea, el hecho de poder ver menos espacio te permite de algún modo verlo mejor, ¿no? Y esta concentración de la mirada te permite ver que en un sitio donde aparentemente no pasa nada, puede estar pasando todo el rato. Creo que de algo parecido habla aquí Paul Virilio cuando habla del trabajo de Perec y dice que Perec estaba interesado en el potencial de lo banal para convertirse en noticiable, ¿no? En cómo un signo ordinario podía convertirse en extraordinario. Y creo que tiene que ver con esta idea que la cotidianidad está llena de fantasía, ¿no? Pero que no estamos acostumbrados a verla, porque estamos acostumbrados a ver la cotidianidad desde una mirada plana, que hace que las cosas cotidianas sean cosas ordinarias e insignificantes. Pero que si extraemos un poco la mirada, la apariencia de esas cosas cambia y esto nos fuerza a pensar qué significan, ¿no? De algún modo las resignifica. Y supongo que la práctica fotográfica en el fondo se debe parecer a esto. Esto es la continuación del texto y básicamente lo que dice es que Perec quería registrarlo todo y convertirse en una cámara de seguridad, ¿no? Y a mí esta idea, una cámara de vigilancia, y a mí esta idea me parece muy interesante porque el gesto de fotografiar desde la ventana no solo limita la cantidad de espacio que ves, sino que también limita las calidades de la mirada, ¿no? O sea, las características. Porque condiciona el punto de vista, condiciona la perspectiva y por tanto condiciona la subjetividad desde la que se mira, ¿no? Y en mi caso, el hecho de estar estático, de ver de arriba hacia abajo, de dentro hacia afuera, de ver sin ser visto, me ha llevado de algún modo a ver desde una mirada de vigilancia y de control, ¿no? Una mirada como obsesiva e intrusa, como creo que se puede intuir en esta pieza que está formada por 2020 retratos. Y que se formalizó así en Canvas T. Porque en el fondo esto se parece mucho a esto, ¿no? Y supongo que todo esto me ha llevado, sin pretenderlo, a funcionar a operar como una máquina, ¿no? No como un rol premeditado, sino que la propia dinámica del proceso de trabajo me ha llevado como resultado natural a trabajar así, ¿no? Supongo que por el contacto íntimo y permanente con la cámara y por todo lo que contaba antes, pues el proyecto está hecho como de un sitio de confusión entre el fotógrafo y la máquina, ¿no? Casi de fusión. De esto habla Flusser otra vez aquí cuando dice que la cámara no es una herramienta, sino que es un juguete y que el fotógrafo no juega con, sino contra su juguete, ¿no? Y que el fotógrafo está dentro del aparato y entrelazado con él. Y que por eso es oportuno llamarle funcionario al fotógrafo, ¿no? Yo creo que esto, aparte de hablarnos de la relación entre el fotógrafo y la cámara, nos habla así también en general de la relación que mantenemos con la tecnología, ¿no? Y que creo que se ilustra bien con el uso que le damos a los teléfonos móviles, ¿no? Como de una relación de contacto muy íntimo en que parece que el aparato se haya convertido en un apéndice de nuestro cuerpo o que nosotros nos hayamos convertido en un apéndice del cuerpo tecnológico, ¿no? En todo caso, es como una relación de simbiosis porque hay un aprendizaje mutuo, ¿no? Una retroalimentación. Y aquí aparece este concepto para mí fascinante de las máquinas de ver, que son estas máquinas que educamos para que vean e interpretan el mundo de forma autónoma y que cada vez tienen un papel más central en nuestras vidas, ¿no? Y de esto va esta pieza, donde un algoritmo intenta interpretar el significado de estas imágenes y lo describe con un texto debajo, ¿no? Y lo hace correctamente cuando se tratan de imágenes sencillas o más literales, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice que es un hombre sentado
sentado al lado de un vehículo, pero a medida que las imágenes se vuelven más difíciles para el algoritmo, aparece el error, ¿no? Y este error, por un lado, nos permite como imaginar cuál es la estructura ideológica de la mirada de este algoritmo, y por otro lado, para mí crea como, en mi opinión, crea como accidentes poéticos que me parecen muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice que esto es un coche lleno de comida dentro, o aquí nos dice que esto es un primer plano de una persona con un gato. Yo supongo que por la omnipresencia de gatos en Internet el algoritmo está como tan acostumbrado a verlos que los ve hasta cuando no están, y algo parecido pasa aquí, ¿no? Que solo por el simple hecho de la posición entre la mano y la boca, pues el algoritmo interpreta como un hombre en camiseta blanca hablando por un teléfono móvil cuando no está. Y mi proceso de trabajo se parece un poco a esta lógica de la máquina, ¿no? O sea, primero yo he fotografiado desde la ventana de un modo como muy indiscriminado, y después he analizado estas imágenes desde la pantalla, ¿no? Como recortándolas, descontextualizándolas y clasificándolas en categorías, como en esta pieza donde las imágenes están organizadas por el contenido cromático que identificaba el algoritmo. Y por tanto son imágenes que empiezan en la ventana, pero que se hacen en la pantalla porque es ahí donde adquieren su significado, ¿no? Y para mí esta imagen lo ilustra bien, esta relación que tienen ventana y pantalla, donde las dos superficies se reflejan y se confunden, se sobreponen, ¿no? Y creo que esta confusión que yo he percibido en el trabajo, de algún modo la estamos percibiendo todos, ¿no? Porque si la ventana ha sido como el elemento por excelencia donde hemos visto el mundo y nos hemos relacionado con el mundo, parece que la pantalla le está disputando esta función, ¿no? O esta hegemonía. Y en este vídeo que veo que no se acaba de ver bien, yo creo que cuenta esto, ¿no? O sea, en esta disputa entre la ventana y la pantalla pasa esta confusión que decíamos, ¿no? Que confunden las dos realidades que cada superficie nos muestra. Y de hecho en esto está basado el concepto de la realidad aumentada, ¿no? Que se ve aquí, o se debería ver, porque creo que no chuta. En todo caso, nos estamos como acostumbrando tanto a ver el mundo desde las pantallas y desde las perspectivas y desde las múltiples perspectivas y vistas que nos ofrecen las pantallas, que autoras como Ito Steiril nos hablan de una nueva normatividad visual, o sea, un cambio en el modo de ver, ¿no? Steiril dice que históricamente hemos visto y representado el mundo desde la perspectiva lineal, basada en la línea del horizonte, y que en base a esta perspectiva nos hemos inventado los conceptos de espacio, de tiempo, de objeto y de sujeto, ¿no? Y que este nuevo modo de ver a través de las pantallas comporta un desplazamiento de esta perspectiva lineal, ¿no? Y que por tanto esto implica un cambio en estos conceptos de espacio, de tiempo, de sujeto y objeto. Y esto me parece muy interesante. Pongo esto porque, como dijo antes, no empecé a trabajar con una idea previa, ¿no? Y por eso el proyecto se llama Del que passa fora, porque pensaba que iba de las cosas que pasaban fuera. Después pensé que al igual la cosa trataba más de cómo yo veía el mundo, ¿no? Y que por tanto se podría haber llamado Del que passa dins, ¿no? Lo que pasa dentro. Pero creo que más que del fuera o del dentro, este proyecto va del medio fotográfico. Porque creo que las imágenes nos cuentan más cosas de ellas mismas que de quien las hace o de quien sale representado en ellas, ¿no? Y a mí, yo me he dado cuenta con este trabajo que no me interesa tanto la realidad en sí misma, ni cómo yo la veo, sino cómo se ve esta realidad dentro de las imágenes, ¿no? Y un día, mientras estaba trabajando en esta pieza, pasé por aquí y tuve una sensación como de extrañeza que me recordó esto, ¿no? Porque tuve una sensación de extrañeza al ver este espacio fuera de las imágenes, cuando normalmente nos pasa al revés, ¿no? Y esto me hizo pensar en esto que leíamos al principio de vivir en función de las imágenes, ¿no? Y en esas aproximaciones que dicen que las imágenes quizá ya no representan tanto el mundo, sino que
que lo constituyen, ¿no? Que al igual las imágenes ya no son tanto ventanas para ver el mundo, sino pantallas que proyectan significados sobre el mundo, ¿no? Y de esto habla Ito Steiril en esta conferencia, donde dice que las imágenes empiezan a atravesar la pantalla y a materializarse en la realidad, y que las imágenes se convierten en objetos, en una segunda naturaleza, y que en esta transición las imágenes se transforman, se estropean y se degradan, ¿no? Y ya para acabar, enseño esto, que es con lo que estoy trabajando ahora, que está relacionado con esto. Está relacionado con esta transformación, ¿no? Me interesa pensar qué transformación sufren estas imágenes si las materializo y las convierto en objetos, ¿no? O sea, cómo serían estos objetos creados a partir de la información precaria que nos dan las imágenes, y sobre todo qué relación guardarían estos objetos creados a partir de imágenes con sus referentes de la realidad, ¿no? Porque de algún modo a mí me parece que funcionarían como una réplica estropeada de la realidad, ¿no? Como una réplica que se ha estropeado al pasar por la imagen. Y ya está, con esto acabo, con lo que he empezado, hablando del lenguaje, que es de lo que acabamos hablando siempre, aunque creamos que no lo estamos haciendo. Y nada, gracias por escuchar. Olmo, Juan y quien hay ahí detrás de las pantallas. Gracias. Pues Juan, cuando quieras, si quieres presentar tú también. Vale, pues bueno, no, de nuevo, hola a los dos y a las que estén por ahí. Que muchas gracias de nuevo a Artfoto y a Fiebre por este espacio que con mucho trabajo, mucha tecnología de por medio, se ha logrado, bueno, tener esto desde todos estos diferentes lugares, ¿no? Voy a hacer algo también, a ver, aquí voy. Entonces, lo que quería plantear hoy, digamos, en una forma, digamos, como en diálogo con el trabajo de Eric, o la forma de la presentación del trabajo de Eric, que por cierto es supremamente interesante con todas estas reflexiones sobre la fotografía, es hablar de mi trabajo Like Stains of Red Dirt, que, bueno, se traduce como manchas de tierra roja. Y voy es como a plantearles un poco la idea de las ideas, un poco de algunas como temáticas que han formado parte del proceso que eventualmente se convertirían en el libro. A grandes rasgos, la idea del proyecto y del libro es la de buscar también, como decía Eric, es la búsqueda de un lenguaje para poder expresar, comunicar, pensar la idea de una relación con un lugar. En este caso es un lugar muy cercano a mí, que es Sudáfrica, que es de donde vivo hace mucho tiempo, pero que más que ser una reflexión sobre un lugar, termina siendo una reflexión desde un lugar. Y para mí entonces esta idea es la acumulación de fragmentos, emociones, momentos, y al igual que historias, trayectorias, problemáticas que de una u otra manera, sin que sean mías, me empiezan a tocar. De ahí un poco el título, ¿no? Y se empiezan a volver un poco parte de mi propia vida, y por eso el trabajo viene muy desde una perspectiva muy de la intimidad. Pero bueno, eso llegó ahora. Entonces, quiero comenzar entonces con un texto que siempre me acompañó mucho durante todo el proceso, que se llama How to Write About Africa, cómo hablar del África, de un escritor keniata que desafortunadamente murió hace un par de años, que se llama Binyavanga Wainaina. Y este texto es, bueno, es supremamente muy impactante, digamos, y pues causó mucho revuelo, como desde los escritos de él, porque él básicamente aquí se dedicó a recopilar de manera completamente satírica, punzante, ¡pum!, así total, como un golpe a la cabeza, a todas las representaciones, clichés románticos, exotismos, etcétera, con los cuales se ha representado el continente africano. Y para mí este texto es muy importante porque reúne una cantidad de preocupaciones, digamos, que venía yo escuchando mucho, y sobre todo que empiezo a interiorizar
también desde que como extranjero, como hombre blanco, por más colombiano que sea, llego a Sudáfrica y me empiezo entonces como a relacionar con esta idea de cómo se representan ciertos lugares, las trayectorias y las formas en que se han representado los lugares. Y eso, digamos, para mí se convierte en en una de esas, digamos, ramas, digamos, que eventualmente entrarían a formar el proyecto de manera muy importante. De igual manera está, digamos, la fotografía como tal. Entonces, así como Eric, también pensando mucho en el medio fotográfico, para mí parte de pensar en el medio fotográfico es un ejercicio reflexivo. Obviamente hay como un interés, digamos, intelectual por un lado, pero, pero por otro también hay un interés, digamos, realmente de que para mí trabajar por un medio implica ser conscientes de ese medio, ser conscientes de la historia de ese medio, para encontrar también los límites, digamos, de ese medio y desde ahí entonces empezar a explorar, digamos, las posibilidades artísticas, no solamente de criticarlo, sino de fragmentarlo en cierta manera. Y en este caso me interesaba mucho la historia de o la relación, digamos, de la fotografía con el color y obviamente con el rol, por ejemplo, que ha tenido la presencia, digamos, de la raza y sobre todo, pues, como de cuestiones de blanqueamiento, etcétera, que han formado parte de la tecnología misma, de la materialidad misma de la fotografía. Y otro grande tema, o gran tema, pues, que de una u otra manera es muy fundamental en el proyecto, pues, como los legados del apartheid. Y los legados del apartheid son muy interesantes para mí. Bueno, más que interesantes, es más que hacer con esta historia, porque obviamente no es una historia mía, pero por medio de mi hija, pues empieza a tocarme de una u otra manera. Y por un lado es como ahí también viene la reflexividad de la que hablaba, no es ni apropiarme ni hacer un comentario sobre esta historia, sino por el contrario, simplemente desde la intimidad ver cómo esta historia de una u otra manera empieza a formar parte de la banalidad del día a día, es decir, empieza a formar parte de esa relación. Todo esto lo filtro un poco bueno, esto es a través de muchos años de estar viviendo aquí, por medio de la experiencia de fotógrafas aquí, porque si algo aprendí bastante aquí, bueno, la curva de aprendizaje fue muy grande desde que llegué, pero es también cómo se piensan los lugares que, por ejemplo, han sido objeto de representación desde esos lugares mismos. Entonces, si bien, digamos, Sudáfrica tiene unas tradiciones bastante, digamos, largas en términos fotográficos, pero también son unas tradiciones que implican mucho pensamiento interno de cómo se representa a sí mismo. Y pues tuve, digamos, como la oportunidad de trabajar por un par de años muy cerca a Joe Radcliffe, una fotógrafa surafricana, de los cuales, digamos, como dentro de ellas y de otras personas acá, aprendí mucho esa idea de cómo lo individual, digamos, lo personal, lo íntimo, es un mecanismo precisamente para filtrar un poco esas cuestiones un poco más políticas, más históricas que supuestamente están allá afuera. Y es más, entonces, esto me lleva mucho a un planteamiento de pensar el trabajo no sobre, sino desde, ¿no? Sino desde aquí, cómo se hace, cómo lo ha pensado, y ese desde también es, digamos, es conceptual, es personal, es íntimo, biográfico un poco, etcétera. Entonces es como la influencia un poco de toda esta serie, como de lo que implica producir, digamos, arte y en este caso fotografía desde estos lugares. Algo parecido lo retomo ya más, digamos, más directamente ya en sí con el libro y tiene que ver con el planteamiento, bueno, de una exposición, creo que sería un libro de un curador que se llama Eko Eshun, que lo titulaba Africa State of Mind. Y el planteamiento general básicamente ahí era el de cómo cuestionar estas representaciones del lugar y de ideas, digamos, muy tradicionales, muy enraizadas, ¿no? Del continente africano desde el continente mismo a partir de cuestiones muy banales, muy de la intimidad. Y eso, pues, digamos, como que resuena mucho con lo que he estado trabajando. Y se empieza a convertir, digamos, también como en una idea muy interesante para mí.
Y algo similar ocurre con este trabajo que se llama Theatrum Botanicum, de un artista suizo que se llama Uriel Orlow, bueno, que trabaja, es un artista multidisciplinar, que empieza a mirar básicamente el paisaje, pero sobre todo en la vegetación misma. Y también hay una exposición, digamos, que ocurre hace un par de años acá sobre Palmas, donde la gente empieza a pensar el apartheid o los legados del apartheid a partir también de, digamos, llamámoslo la naturaleza, ¿no? Desde el paisaje, entre comillas, natural, como el paisaje también forma parte de estas estructuras coloniales. Y cómo, digamos, los lugares también que aparentemente vemos, entonces yo miro a través de mi ventana y veo un paisaje verde, ese paisaje está también ahí y es resultado también de precisamente de esas historias del apartheid, de esas historias coloniales. Esto me lleva entonces a mí, la combinación de todo esto, a producir, digamos, una serie de fotografías como estas, donde estoy mirando tanto las plantas como las personas, digamos, bueno, a mi familia, básicamente, como formas de estas expresiones, digamos, de cómo dónde residen un poco todas estas ideas, todas estas trayectorias. Obviamente, como ven, pues trabajo mucho con la manipulación del color, con diferentes estrategias que para mí resuenan también con algo que fue muy importante dentro del proceso, y es la idea de llegar a la fotografía no solamente, digamos, desde una perspectiva como intelectual, sino también como de volver a la fotografía desde una perspectiva un poco física, un poco casi que experimental, donde dejar también ver qué opciones también abre la fotografía. Y en ese sentido, para mí fue muy interesante conocer el trabajo, por ejemplo, de Mikiko Hara, de fotógrafas japonesas, bueno, que muchas de las cuales surgieron como a finales de los 80, a principios de los 90, en gran parte o en cierta forma, digamos, como reaccionando también a una historia particular de la fotografía japonesa, muy masculina, muy blanco y negro, muy fuerte, muy urbana, ¿no? Y estos son unas reacciones desde otras perspectivas que empiezan a generar como una serie de cuestionamientos, no solamente a esa tradición, sino a cómo se está mirando y qué es la fotografía también. Y lo que yo aprendo, digamos, o lo que retomo mucho de autores como Mikiko Hara o de la misma Lieko Shiga, por ejemplo, es esta idea de que enfrentarse de esta manera como muy banal, muy sutil a la fotografía, también es una forma de entrarle a las complejidades de algo que está ahí presente, y que uno no necesariamente tiene que llegar a entender exclusivamente qué es lo que está sucediendo, pero la fotografía sí le permite a uno tratar de abrir esa serie de preguntas para por lo menos darle a uno ese sentimiento de que hay algo ahí, y es entonces ya uno qué hace con ese algo que hay ahí que me interesaba también rescatar. Entonces, de Lieko Shiga, por ejemplo, esta idea de todas estas cuestiones aparentemente incongruentes, donde hay unos colores, luces, yuxtaposiciones, etcétera, de mundos que básicamente le permiten a uno atravesar lugares, espacios, tiempos, ideas, que lo llevan a uno también como a otra serie de preguntas, de cuestionamientos. Entonces, esto, digamos, como que en cierta forma también se empieza a filtrar en mi trabajo, digamos, como en este tipo de aproximaciones también con las sombras, con los colores, bueno, con la forma en que estoy mirando la banalidad de mi día a día, ¿no? Pues de cuestiones que tienen que ver con la intimidad de un padre, o de la paternidad también, pero con todas estas cuestiones, digamos, de la manipulación de esa realidad, de esa historia, por medio como de esta serie de estrategias. Entonces, pues yo creo que sin más, voy como a dejar por ahí mientras vamos viendo un poquito más de estas, y ahí creo que estoy ya en la última de estas imágenes. Muy bien, muchas gracias. Que yo tenía algunas preguntas que, bueno, habéis visto ya antes, entonces habéis tenido tiempo de reflexionar, de darle vueltas, de contradeciros si queréis. Entonces os las vuelvo a poner aquí para que las conozca el público y ver qué respondéis.
Entonces yo, una de las cosas que veo que tenéis los dos, por poner un nexo en común, es que habéis tenido una relación de tensión con el medio fotográfico, ¿no? Y me gustaría que hablarais de cuándo empezasteis a sentir esta tensión, si la habéis sentido y cómo habéis reaccionado a esa tensión y si la habéis resuelto, ¿no? Empezamos por ti, Eric, si quieres. Ponte el audio que no... Es importante que se oigan, ¿eh? Sí. No, digo que está bien empezar por mí porque no tengo ni idea de esto. Para mí siempre ha habido, es cierto, yo creo que la palabra es tensión, ¿no? Con el medio fotográfico y yo siempre lo he sentido así. Supongo que después leyendo más tarde me di cuenta que yo creo que es por esta distancia que hay entre las imágenes y la realidad, ¿no? O sea, que se parecen mucho, es lo que decíamos antes, ¿no? O sea, una imagen de un árbol se puede parecer superficialmente mucho al árbol, pero nos cuenta muy pocas cosas, ¿no? O sea, hay mucha distancia, aunque parezca que hay muy poca. Y yo creo que esta cuestión, para mí es la tensión que me genera con el medio fotográfico. Esta distancia aparentemente corta entre las imágenes y sus referentes, pero que en el fondo es muy grande, ¿no? Juan. Yo vengo como de una trayectoria donde, pues digamos como en gran parte también como de la academia, donde miraba mucho lo que produce la fotografía. Y de ahí entonces también como hay no prevención, pero sí como una problematización constante de precisamente pues la misma historia de la fotografía y cómo ha sido partícipe pues obviamente de la historia colonial, pues del mismo, digamos, de prácticas racistas por medio por medio de la película misma. Entonces yo venía como como muy enfocado como a mirar eso. Y por otro lado, digamos, entonces cuando empiezo también como a preocuparme más por el hacer, se me empiezan como a cruzar los cables un poco empiezo también como a descubrir y bueno, y aprender que es esas problemáticas, digamos, que tiene el medio son precisamente las mismas posibilidades, ¿no? Es entender también los límites, cómo es un proceso de desaprender a la fotografía misma, ¿no? Y no solamente cómo la hace uno mismo, que es parte pues de la práctica para mí, sino también cómo se empieza a desaprender lo que es la fotografía, ¿no? Sin decir que tiene uno que simplemente tirarla a la basura y empezar a hacer instalación o algo, sino que sea más como de cómo precisamente es esa relación con esos otros medios, con la escultura, con la instalación, con la pintura, etcétera, lo que permiten entonces generar otra serie de cuestionamientos sobre el medio mismo y sobre las prácticas y sobre las historias, digamos, que también en las cuales ha estado inmersa la fotografía, historias, digamos, en este caso, un poco problemáticas, o bueno, sin el foco, ¿no? Entonces, para mí es como desde ese punto un poco de ambigüedad, de tensión, de no tener las cosas muy claras, pensando que uno las tiene un poco claras, donde siento yo que hay como de dónde agarrarme para, bueno, para precisamente para generar este tipo de trabajos. Hablar de desaprender, ¿tú crees que uno de los principales problemas puede ser la manera en que aprendemos fotografía o las escuelas o cómo está establecida la historia de la fotografía o eso te ha ayudado a salir precisamente de ese problema? Por ambos lados, porque por un lado, digamos, como que aprender más digamos, del medio, pues del quehacer, digamos, del hacer fotográfico, pues entonces también como que le da a uno muchas más herramientas para precisamente, como que le expande a uno el arsenal con lo cual uno puede enfrentarse a ese medio mismo. Pero por otro lado, el desaprender creo que también tiene que ver con algo de lo que mencionaba en términos del desde y el sobre, por ejemplo, y es también mirar otras tradiciones, digamos, es también salirnos de la idea, digamos, como de solo Hay un texto muy bonito que para mí lo resume y es un autor que se llama Avik Sen que decía, ¿por qué Cartier-Bresson y William Eggleston son fotografía, mientras que Dayanita Singh es fotografía india y Manuel Álvarez Bravo es fotografía mexicana?
¿no? Es decir, romper esos esquemas para mí creo que ya empiezan también a darle a uno otra serie de perspectivas, de historias, mientras la fotografía es completamente, digamos, racista en ese sentido de la película, fotógrafos africanos la estaban cuestionando, digamos, en los 60s, en los 70s, desde hace mucho tiempo, precisamente porque la estaban manipulando de otras maneras. Entonces, para mí el desaprender también tiene que ver con abrirse y empaparse y dejarse dialogar de todas estas otras tradiciones que tienen y de formas de haber manejado el medio también. ¿Y tú, Eric, cómo es tu relación con la formación, con el aprendizaje más reglado, más formal que has pasado con las escuelas? ¿Si te ha servido o algo te ha salido de él? Yo coincido mucho con esto que decía ahora Juan y me parece súper interesante, como de intentar romper un poco esa posición eurocéntrica, ¿no? de ver las cosas y ver la fotografía. Porque la fotografía nos cuenta muchas cosas de cómo somos nosotros, ¿no? O sea, la imagen al estar tan al centro de nuestra sociedad ahora mismo, lo que me interesa a mí de analizarla es que nos cuenta muchas cosas de nosotros. Y no sé, yo pensaba cuando hablabas, Juan, que al igual otra cosa que, para intentar añadir algo a esto que estaba muy de acuerdo, al igual otra cosa que nos podría ayudar a aprender entre todos mejor es intentar salir de esta lógica productiva, ¿no? que tiene la formación fotográfica y todas las formaciones, ¿no? Pero estructurar una formación o un curso o un espacio donde en principio se aprende con una lógica de producir, ¿no? De producir un proyecto en un año, que entiendo la lógica y tiene sus frutos, ¿no? O sea, aprender a través de la práctica está muy bien, pero a veces se genera como, no sé cómo contarlo, como un espacio que no es el mejor como para problematizar o debatir o ver en conjunto y en común las cosas, ¿no? Y aprender de fotografía. En mi caso, mi relación con la formación en fotografía, yo he estado en Fuga y en Observatorio, que son dos espacios que yo creo que en parte intentan como, desde todos los dos desde su lado, como romper esa relación entre profesor y alumno, ¿no? Y crear como un grupo desde donde aprender, y esto me parece interesante. Y, por ejemplo, o sea, si atendemos a los dos proyectos, a los dos trabajos y a vuestras dos maneras de funcionar, creo que le dais mucha importancia a la reflexión, ¿no? ¿Creéis que podríais funcionar de la misma manera sin esta reflexión? ¿Habríais llegado a un punto parecido? Por ejemplo, Juan. No, bueno, yo creo que la reflexión, o sea, ahora que lo hablo todo suena como que lo tengo súper claro. Obviamente, esto ha sido un proceso de años, o sea, cuando hablo de entender, digamos, la fotografía desde acá, literalmente yo llevo viviendo en Sudáfrica 12 años, no, y el trabajo sobre Sudáfrica solo lo vengo a hacer hace un par de años, nada más, ¿no? Las reflexiones, digamos, entonces como que la idea de la reflexión es también, a veces yo creo que es como, ¿cómo se dice? Como en cierta forma es como inconsciente, pero yo sí creo que lo que uno sí tiene que ser consciente es como lo que estábamos planteando de dónde uno está posicionado, digamos, o por lo menos de cuál es su posición con la fotografía. Y yo creo que ahí hay un punto fundamental, y creo que pues comparto eso también con Eric, de que desde ahí uno sí puede arrancar, digamos, así lo lleve a uno a otros lados y se convierta en un proceso, etcétera, y se le abran a uno otro tipo de cosas, o se le destruyan otra cantidad de cosas también, pero creo que sí es como ir aprendiendo y bueno, ir teniendo esa relación con la idea de dónde está uno posicionado, ¿no? También con respecto a lo que es la fotografía. ¿Y tú, Eric? Sí, no sé, yo como para mi manera de trabajar con la fotografía no es algo que pueda como excluir o dejar de lado, ¿no? La reflexión, porque a mí lo que me interesa de las imágenes es que es una excusa para pensar, ¿no? La fotografía para mí es como una herramienta para pensar y me parece muy divertido el ejercicio de ver una imagen, ¿no? E intentar pensar si hay un significado en esa imagen, ¿dónde está? ¿No? Si está dentro de la imagen y hay como un gesto de
de buscarlo, ¿no? O si el significado se construye encima de la imagen, ¿no? Por eso digo que para mí no puedo separarlo, porque el propio hecho de generar imágenes es el hecho de pensar en imágenes, ¿no? No sé si me explico, pero para mí van muy juntas las dos cosas. A mí me ayuda, o sea, pensar en el medio fotográfico me ayuda a pensar en otras cosas. Es como lo que decíamos antes, ¿no? La imagen es tan importante para nosotros que pensar cómo operan y qué implicaciones tienen en nuestras vidas, qué implicaciones tienen con las relaciones de poder y el sistema socioeconómico y todo, pensar en la imagen te ayuda a pensar en otras cosas, ¿no? Al menos a mí. Que entre las preguntas que os hacía, bueno, yo creo que en vuestros procesos habéis llegado a una especie habéis superado quizás la fotografía documental en los dos casos, y me pregunto si sentís un espacio de libertad ahora mismo en la fotografía o no. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo sentís? Por ejemplo, Eric, ¿cómo sabéis? No sé, porque no sé qué es esto de la fotografía documental. No sé si nadie lo sabe, porque es súper curioso, ¿no? Que al medio fotográfico se le ponga ese peso encima, ¿no? Y se le obligue a ser un medio que represente de forma objetiva y que documente la realidad, ¿no? Cuando eso no se lo pide, no se lo pedimos a ningún otro medio de expresión, ¿no? No se le pide a la pintura, por ejemplo, ¿no? Y me parece súper divertido que precisamente esto se le pida a la fotografía, que tiene una limitación espectacular a la hora de documentar, ¿no? O sea, las imágenes tienen mucho potencial para imaginar, pero muy poco para documentar. Es lo que decíamos antes. La foto de un perro nos cuenta muy pocas cosas de ese perro, en el fondo. Nos puede contar mucho más un escrito, ¿no? Pero por otro lado nos permite imaginar mucho más, creo yo, nos da mucho más margen para imaginar, ¿no? Y por tanto, no sé, a mí siempre, yo no vengo de la tradición de la fotografía. He tratado de entender por qué hay esa obsesión en encerrarla ahí, ¿no? Pero por lo que preguntabas tú de la libertad de haberse salido de ahí, pues no sé. No sé, no, yo no me siento muy libre con la fotografía. Yo lo siento siempre como una lucha constante para salir, al igual para encontrar espacios de libertad, al igual sí, ¿no? Como decía Flusser, es como que el trabajo del fotógrafo es como ir en contra de la programación de la máquina, ¿no? Como buscar imágenes improbables, que decía él, ¿no? Y por tanto es como el espacio de libertad es esa contradicción con la cámara, con el medio fotográfico, no sé. Pero como dice Flusser, cuando generas esa nueva imagen ya has construido un pilar de algo que tienes que volver a superar, ¿no? Es como una lucha constante, ¿no? Es difícil salir de ahí, ¿no? Sí. ¿Tú cómo lo ves? No, bueno, no es como por hacer la salida fácil de decir más o menos sí, más o menos no, pero por un lado, bueno, por un lado la idea de ser libre o no ser libre, yo lo siento por el lado de, bueno, hay por ejemplo James Welling, un fotógrafo americano que trabajaba mucho con el color, él hablaba de liberar el color y básicamente la idea era o lo que él planteaba con eso era romper la percepción de cómo vemos el mundo, en cierta forma. Es como que si creemos que hay colores naturales y colores artificiales, estamos perdiendo la mitad de lo que hay, digamos, de lo que lo puede a uno llevar a toda esa artificialidad, en cierta forma, ¿no? Entonces, para mí esas cuestiones como de percepción tienen mucho que ver precisamente con cómo entiende uno el mundo. Entonces, es como, si retoma uno ahí sí, bueno, como pues, por ejemplo, Eric que hablaba de Hito Steyer, que estas ideas de la fotografía encasillada dentro del documental, cuando estamos viviendo en un mundo donde nos estamos constantemente preguntando qué es la realidad, ¿no? Entonces la idea de que voy a documentar esa cosa que está allá afuera, pues se empieza a llenar de una serie de grandes preguntas, ¿no? Que son donde siento yo que uno se puede centrar entonces no para irnos no para devolvernos a los 60s o antes y decir que el arte por el arte y que no nos interesa la realidad ni nada por el estilo, sino es
como una concepción ya de haber tomado todas esas ideas de la realidad, de la verdad, y entender que el medio en el que trabajamos pues digamos, no solamente no la da, sino que además contribuye a crear unas realidades alternativas, mentirosas, problemáticas, y es desde ahí entonces donde uno empieza a trabajar, y creo que hay un potencial enorme. Entonces, no sé qué tan libre se sienta uno dentro de, porque es un peso, ni el hijo dicho, no es un peso ahí que carga uno ahí también de cómo meterse uno ahí, pero es también ahí donde para mí hay un potencial grandísimo de poder seguir trabajando y de seguir explorando, pues digamos, como todas estas relaciones que se van generando ahí entre fotografía, no sé, arte, etcétera, etcétera, ¿no? Que bueno, estamos en un festival en Art Photo Barcelona que tiene este año por primera vez un espacio online para exposiciones. ¿Cómo os habéis relacionado con vuestros espacios expositivos y cómo sentís que afecta a vuestro trabajo o cómo se representan vuestros trabajos en estos espacios? Por ejemplo, Eric. No, empieza Juan, tú, que... Juan. No, que tienes mucho más que contar tú con el trabajo con el libro que yo con el expositivo. Bueno, yo iba a decir, era por el contrario que Erika ha trabajado y ha pensado mucho más precisamente como la idea de eso, ¿no? Del planteamiento de la fotografía hoy y creo que es supremamente interesante esa relación de trabajar desde una concepción, digamos, de la fotografía en la pantalla, ¿no? Y desde la pantalla, y luego tener que relacionarse otra vez con la pared. Pero creo que hay, pues por lo que he visto, digamos, de Erika, hay unas estrategias ahí supremamente interesantes. Entonces creo que voltearle la pregunta otra vez a cómo se vuelve eso otra vez online, creo que es supremamente interesante. Para mí es como la idea bueno, no, creo que le da a uno esa opción como de jugar un poco también como con la idea del espacio, pero es un espacio un poco extraño porque no sé, esto sonará súper clásico, pero es esta idea de cómo interacciona uno directamente con esa papel, con esas tamañotes que estén relacionándose en un espacio físico donde uno puede parar, donde uno puede voltearse, etcétera, empezar a navegarlo de manera como estamos en cierta forma empezando a navegar muchas de las otras experiencias de la vida diaria, que empieza a generar un espacio ahí que para mí es interesante de explorar, más como un gran interrogante porque pues sí, ha abierto, pues nos está precisamente generando, ok, estamos todos acostumbrados a hacer planteamientos y luego vamos a la exposición, pero ¿qué pasa cuando la exposición empieza a formar parte ya literalmente de esos espacios que habitamos tanto? Entonces, en resumidas, no dije nada, pero, pero sí siento que hay un momento ahí supremamente interesante de empezar a replantear ese tipo de cosas. ¿Y tú, Eric, no quieres comentar? Okay. Iba a pasarte la pelota a ti ahora, Olmo. Y Olmo, cuéntanos algo tú. No sé. Sí que quería comentar, pero yo te pasaba la palabra a Juan porque yo, el trabajo expositivo que hemos hecho en Cabaste es mi primera ocasión de trabajar expositivamente y he aprendido mucho, pero vaya, que estoy con muchas dudas, ¿no? No sé, ha sido curioso en mi caso porque, como decía Juan, la propia naturaleza de estas imágenes es a la digital y por tanto su espacio natural, por así decirlo, es la pantalla, ¿no? Y tenerlo que sacar de ahí para llevarlo a otro formato tan distinto como es el papel, ¿no? Y que provoca una aproximación tan distinta a los ojos y a la cabeza y a las emociones como es el papel, ha sido un reto y ha sido muy bonito. Y creo que ir trabajando las mismas piezas en los dos formatos, en el formato de la pantalla, en el formato del papel, me ha ayudado a avanzar, ¿no? Os comparto muy brevemente 4 imágenes de la exposición de Canvasté para enseñar esto, ¿no? Que las piezas que antes habéis visto en formato audiovisual, que es una imagen delante de la otra, ¿no? O detrás de la otra, en la parte expositiva se plantearon pues así, como una secuencia, ¿no? Que siempre nos crea la ilusión de una temporalidad, ¿no?
y la aproximación, es curioso porque la aproximación que tienen las mismas piezas en un formato u otro es muy distinta, porque como decíamos, en la pantalla las imágenes se van sucediendo una detrás de otra y te deja como muy poco espacio de autonomía o de libertad, ¿no? Es como si las imágenes te saltaran a los ojos, ¿no? Y en cambio en el papel yo creo que tienes como más autonomía para decidir, porque son los ojos que van hacia las imágenes, ¿no? En todo caso, me parece interesante esto que decía Juan, como de repensar el espacio expositivo, ¿no? También, porque una de las cosas que intentábamos aquí en Canvas es como ¿qué contar de los proyectos, ¿no? Que es la duda de siempre, ¿no? Hasta dónde contar y cómo contarlo. Yo no tengo ninguna voluntad de ser críptico, porque sí, porque no me interesa, pero tampoco creo que ayude en nada como contar excesivamente. Y encontrar ese espacio intermedio para dejar espacio a quien mira para pensar, pero entendiendo algo, ¿no? Es un reto interesante, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo que nos planteamos es de poner un texto, pero que no era un texto como muy ilustrativo, y ponerlo al final, ¿no? Para que no hubiera la tentación de entrar en sala y buscar el texto para leer lo que nos van a contar, ¿no? Y después ya verlo en imágenes, ¿no? Sino que hubiera el espacio, que se abriera el espacio para pensar, y luego el texto funcionaría como un soporte más, ¿no? Y sí, esto. Me estaba fijando en la exposición virtual que tenéis, por ejemplo, la de Juan. ¿No has puesto precios a las obras? ¿Es una decisión consciente o no te interesa venderlas? ¿Por qué? No, no sé, es como, pues sí, yo lo veía más como un momento como de, pues no, es como más de interactuar, así que demostrar y no solamente como bueno, listo, tengo ahí para vender y etcétera. ¿Y tú, Eric? Es que no, estoy intentando no cargar, a ver si hay alguna. ¿Te digo la verdad? Sí. Pues no me lo he planteado, porque es que no pensaba vender nada de lo que hay ahí. No lo había hecho en este sentido, y de hecho las piezas que están en ese espacio virtual se parecen a algunas piezas que ya tengo producidas para la exposición, pero no son las mismas, porque pensaba, ¿qué sentido tiene? Si me puedo adaptar a ese espacio virtual, ¿por qué tengo que...? No sé si me explico. Es que es raro. Son piezas virtuales, digamos. Sí, es que la experiencia de trabajar ahí en estas paredes que no son paredes es muy rara y para mí es muy precaria. ¿No? A mí no me ha estimulado mucho, la verdad, ¿eh? O sea, entiendo que es como un intento de las estructuras que trabajan en fotografía y que ayudan a movilizar el sector fotográfico como para salir de esto, pero si debemos ir por ahí, yo creo que tenemos que repensar el tema para que estos espacios se parezcan un poco más a un espacio de verdad. No sé si me explico, porque es que es muy precario, o sea, lo virtual es de una precariedad increíble, ¿no? No se puede evitar, es como, no sé si es una cuestión tecnológica o del propio o de la propia naturaleza de lo virtual, ¿no? Pero a mí me cuesta mucho hacer algo virtualmente que pueda comunicar. No sé cómo explicarme. Me explico fatal, ¿eh? A ver, yo... Pero sí es súper interesante porque al mismo tiempo, si algo hemos hecho, creo que en este año pandémico ha sido comprar cosas por internet. Entonces es interesante planteárselo, ¿no? Como que, uy, al arte, al arte o la fotografía, lo que queramos, como que, no, ese sí lo vamos a ver de otra manera, pero para comprar las manzanas y el pollo, un botón. Entonces, no sé, sé que, pues, no, como dices, no lo había pensado, pero me parece una pregunta interesante en estos momentos también. Claro, yo, esta manera de verlo virtual, claro, imagínate, nosotros que venimos de Fiebre, un festival de fotolibros, le hemos dado muchas vueltas, porque claro, siempre está la idea de que el libro no se puede sustituir por una pantalla, ¿no? Por muy bonito que lo pongas, ¿no?
Pero claro, al final tú lo que haces es vender un libro que al final compras y te llega a casa y si tienes una relación física con él, si realmente necesitas eso, ¿no? Y claro, con la exposición siempre queda la duda, ¿no? No puedes recorrerlo realmente, pero por otro lado sí puedes ir a cualquier parte del mundo, cosa que con la exposición, que yo llevo ya bastantes años y he hecho muy pocas exposiciones porque me parece un espacio limitante para democratizar lo que estás haciendo, ¿no? Para que llegue a mucha gente, ¿no? Y esto parece una solución intermedia, pero es verdad que, bueno, si está pensado para vender, pues a lo mejor sí funciona, ¿no? Pero si no vas a tener la obra luego en tu casa, por ejemplo. Sí, Bueno, pero se pierde, y yo estoy de acuerdo que es una solución para intentar democratizarlo, ¿no? Porque es verdad, los espacios expositivos y las estructuras artísticas son sumamente elitistas y responden a la estructura en la que vivimos, ¿no? Pero se pierde ahí se pierde toda la experiencia, ¿no? Creo yo, que es lo que no sé, supongo que es lo que nos mueve al final, ¿no? De hacer algo y colgarlo en una pared y dejar que la otra gente lo vea. Supongo que lo que se busca es crear una experiencia en común, ¿no? O crear un espacio para poder pensar y poder debatir y poder que pasen cosas, ¿no? Y en lo virtual no pasan cosas, porque no hay o al menos a mí no me genera esa experiencia, este espacio para comunicarme, para compartir, no sé, es contradictorio como todo lo que nos toca vivir ahora, supongo. Ahora, por otro lado, igual es interesante que este año, pues, digamos, vivo en Sudáfrica, no tengo el dinero para ir cada vez que quiero a una exposición en París o en donde sea. Entonces, ha sido supremamente, este año he visto más expos en otros lados pues, que en otros años porque pues no las hubiera podido ver de otra manera, ¿no? Entonces, plantea... Sí, como dices, se cambia, plantea interrogantes, plantea problemas, pero bueno, pues, ¿qué más hacemos cuando estamos encerrados en nuestra casa? Pensemos. Sí, bueno, es que en este ámbito ha pasado como en todo, ¿no? Que el virus y que la situación relacionada con el virus ha puesto sobre la mesa las contradicciones que había, ¿no? Y dinámicas de fondo que estaban operando ya muy fuerte, la situación las ha como cristalizado, ¿no? O las ha hecho explosionar, ¿no? No ha creado nada nuevo, sino que las ha hecho más evidentes, ¿no? Bueno, yo por no alargarla más, yo creo que podemos dejarlo aquí. Que nada, invitamos a la gente a que vea vuestros stands en la feria, que bueno, creo que es una manera de acercarse a vuestros trabajos y bueno, también en el caso de Juan, que también tenemos el libro en la Feria de Fiebre y que bueno, que estamos muy contentos con el resultado de los dos trabajos y que nada, que sigáis viendo las actividades de Art Photo Barcelona en colaboración con Fiebre, que tenemos unas cuantas más para todo el fin de semana. Y nada, agradeceros que hayáis estado hasta aquí, habéis llegado hasta aquí, que no ha sido fácil tampoco y nada, muchas gracias. Y gracias también a la organización de Art Photo que ha hecho esto posible esta charla. Y nada más. Lo dejamos aquí si os parece. Sí, gracias a los dos, de verdad. Ha sido bien, bien interesante y estos espacios de poder dialogar, creo que de nuevo, ¿no? Que virtuales o no virtuales, pero pues hemos logrado hacer unos diálogos que para mí son bien interesantes, importantes. Sí, para mí también. Un privilegio estar aquí hablando con vosotros, Olmo y Juan, muy interesante. Y muy interesante. También quería decir, que no lo he dicho al principio, que yo me siento como muy agradecido por el premio del festival, de Art Photo, y por las posibilidades que me ha servido como pretexto como para seguir trabajando. Y nada, muy contento. Bueno. De acuerdo. Nada, nos vemos en otra. Vale.